Hola, muy feliz día. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Feliz día, muy feliz día de sabiduría, de ciencia y aprendizaje. Muy feliz día. Vamos a comenzar. Hoy te traje un temazo, hoy te traje un temón. Vamos a comenzar con este tema el día de hoy. Poné a grabar, bajate el programa, pegátelo en la frente, que vamos a comenzar. Hoy les traje un tema interesante que tiene que ver con la vida real, el disfrute, el bienestar. ¿Qué es la vida real? Los maestros hablan de esto. ¿Qué es la vida real? ¿Y qué es la muerte? ¿Es un proceso que existe? No, es una creencia. La muerte es una creencia, por lo tanto, existe solamente en la parte ilusoria. Hoy vamos a hablar de este tema interesante y nos vamos a sacar las dudas, nos vamos a sacar los temores, vamos a disolver las inseguridades, nos vamos a conectar con procesos superiores. Feliz día. Vamos a hablar de patrones de origen terrestre, cómo empezar a darnos cuenta, a detectar esto para empezar a cambiarlo y darnos cuenta la conexión superior para poder empezar a cambiar y a transmutar esta energía. Aquello que los seres humanos llaman muerte, que es en realidad una trascendencia, una transformación del alma para que pueda seguir evolucionando en otros planos de conciencia. Poder disolver estos patrones de creencia, poder conectarnos a frecuencias superiores y también observar este proceso como un aprendizaje para comenzar a disolverlo. La muerte no existe, es una creencia. Y el ego lo utiliza para activar procesos de temores, de miedos, de angustias, de inseguridades. Si nosotros dejamos de utilizar esa palabra y nos conectamos con procesos de trascendencia del alma a la luz, de transformación, nos vamos a dar cuenta que ese proceso lumínico nos conecta con frecuencias superiores. Por eso les digo que es muy, pero muy interesante. Vamos a hablar de la vida real. ¿Qué es la vida real? ¿Qué hablan los maestros, los ángeles, los guías y los maestros de la conciencia yo soy? ¿Qué es este proceso? Miren, en nuestra esencia nosotros somos abundantes, somos ricos, somos opulentes, somos conciencia. En nuestro estado natural del ser traemos toda esa riqueza. Y a través de esos procesos superiores podemos experimentar el bienestar, la luz, la sabiduría, la ciencia, la conciencia, la comunicación, la paz, el equilibrio, el desapego, la honestidad, la conciencia real. A través de estos procesos nos comunicamos y nos conectamos con la abundancia real que traemos. Pero en el plano terrestre, el ser humano piensa por creencia, por aprendizaje y por cultura y también por genética, que para ser aceptado por la sociedad hay que ser sacrificado, hay que sufrir, y no es así. Esos patrones de origen terrestre o emociones del ego hay que observarlas para comenzar a trascender ese proceso de aprendizaje. Miren, esto es sumamente interesante porque a través de la observación de los patrones de pensamientos terrestres, ustedes pueden comenzar a detectar dónde el ego los tiene ahí agazapados. ¿Por qué? Porque el ego necesita patrones de pensamiento de origen terrestre para mantener esa frecuencia y para mantener esos procesos en tercera dimensión. Cuando ustedes pueden detectar esos programas y esas formas de pensamiento, enseguida los pueden transmutar para comenzar a conectarse con otra frecuencia. Miren, los seres humanos en la Tierra que viven de forma no consciente tienen patrones reiterativos a través del ego y observarlo nos va a ayudar a evolucionar la conciencia a procesos superiores. También el hecho de entender la vida real hace que podamos conectar, estando acá en tercera dimensión, con esos mundos reales, con esos mundos de conciencia, con esos mundos de los cuales nosotros venimos. Por eso es muy interesante. Cuando ustedes se conectan con la esencia profunda del ser, se van a dar cuenta que la luz, la sabiduría, la sanación, la ciencia, la conexión, la salud perfecta es un estado común
de la conciencia del ser. Si nosotros activamos esa riqueza, activamos esa abundancia, activamos esa sabiduría, podemos comenzar a conectarnos a frecuencias superiores. Por eso les traje este tema que me parece que es muy interesante, porque a través de romper creencias, romper estructuras, romper paradigmas de conciencia viejos, romper creencias terrestres, hace que podamos comprender que la muerte es una creencia. Y solamente existe que no existe, existe como creencia en tercera dimensión, porque activa los miedos de la gente. Cuando ustedes se sacan los miedos, se sacan los temores, eso se disuelve. Y no tocar y no hablar de esa palabra y cambiarla por el proceso de trascendencia del alma, de trascendencia del cuerpo, para que siga evolucionando en otros niveles de conciencia, nos saca los temores. Muchos seres en el plano terrestre sufren porque piensan que están solos. Y los ángeles y los guías y los maestros les hacen compañía permanentemente porque saben que es un alma que está haciendo un proceso evolutivo, que está haciendo un proceso trascendente evolutivo y de aprendizaje. Por eso es muy importante la observación a través de la sabiduría. Si ustedes pueden abrir la riqueza, la abundancia, la opulencia y abren parámetros superiores cerebrales, se van a conectar con una frecuencia que no es una frecuencia terrestre, es una frecuencia superior. Si ustedes a través de la observación y a través de abrir la esencia de lo que es la conciencia del ser, se van a dar cuenta que el ego en tercera dimensión implantó programaciones que tienen que ver con esas emociones. Salir de esos procesos nos ayudan a conectarnos con frecuencias ultra superiores y frecuencias de conciencia. Por eso es muy importante. Aquello que yo le preguntaba a los maestros, ¿qué es para ellos la vida real? La vida real es la vida del ser, es la experiencia en bienestar, es la experiencia de conciencia, es el bienestar, el disfrute, la salud perfecta, o sea, es el banco de Dios a disposición de los espíritus para que puedan experimentar el bienestar. Pero el ser humano en la tierra piensa que debe vivir de una determinada manera porque eso está bien visto, porque eso está aceptado, porque eso es algo que debe ser así. Entonces, el hecho de poder hacer esta observación va a darnos el poder de discernir. Escuchen la palabra, discernir entre lo que es la comunicación a la conciencia y lo que son los pensamientos, programas y implantaciones egoicas que hacen que un ser no elija con conciencia, que elija a través de lo que el ego quiere que elijan, porque es algo automático que se genera. Cuando ustedes tienen anclada la conciencia, observan con conciencia, piensan con conciencia, eligen con conciencia, no se autodestruyen. El ser humano está en un proceso de aprendizaje en el plano terrestre, pero pierde el tiempo. Y si tuviese conciencia, estaría observando en el proceso de aprendizaje que se encuentra para saber que no puede perder el tiempo y que debe comenzar a comportarse y a accionar con un proceso de conciencia superior. Porque cuando el alma trasciende y se va a otro plano, sigue evolucionando y ahí va a necesitar la experiencia, la sabiduría para seguir en ese plano de conciencia y en otro plano de conciencia y volver al plano terrestre si todavía no aprendió la tecnología del ser, la tecnología de la luz, la tecnología de los ángeles. Por eso es tan, pero tan importante que puedan conectarse a frecuencias superiores. En esencia, los espíritus de ultraconciencia, nosotros chispitas, diositos y diositas, que venimos de niveles superiores de las estrellas, de los cosmos, de la galaxia, traemos una esencia original, traemos una semilla original. Y les voy a decir esto que me parece muy interesante. Cuando nosotros activamos de forma consciente esta semilla, esa semilla y esa energía se empieza a movilizar
como un proceso inteligente y empieza a evolucionar. Es como que nuestro cuerpo cambia a otra frecuencia vibracional y nos conectamos con otra frecuencia. Cuando esa conciencia inteligente sabe, escucha o alguien le activa ese proceso de registro de recuerdo original, ahí empieza a prestar atención y hace como una especie de hálito de vida para poder manifestarse en el ser. Lo vuelvo a decir. Nosotros traemos como seres de luz, como chispitas, diositos y diositas, una energía y una fuerza infinita que está ahí en el fondo, arriba, en un sistema superior, latente, para poder ser activado. Cuando esa energía inteligente sabe que algo se está activando en otros planos, ahí presta atención y se empieza a manifestar. Es como si esa energía estuviese concentrada en un nivel muy alto de conciencia y está latente. Y pulsa. Pero cuando alguien lo activa o cuando esa energía empieza como a explotar y a explorar en sí misma, empieza a prestar atención dónde se activó esa frecuencia y empieza a generar más energía, porque sabe que alguien despertó y se empieza a manifestar, porque sabe que alguien sabe también, entonces se empieza a manifestar. Esa energía de dioses, esa energía espiritual, es una energía que está latente y muy pocos seres en el plano tienen la experiencia y la experimentación de poder conocerlo. Por eso es muy importante que se conecten a la frecuencia de luz. Todo lo que es el proceso espiritual y lo que es el día a día tiene que ver con una permanente concentración en qué va sucediendo día a día en estos procesos del camino del despertar. Y lo que es la vida real son esas conciencias superiores que están activas en otros planos, experimentando el bienestar, experimentando el disfrute, experimentando la abundancia, la riqueza, la luz, la opulencia, la sabiduría, la sanación perfecta, la paz, el equilibrio y la armonía permanente y un regocijo que se da como un proceso de retroalimentación porque es vida real, donde no existe el sufrimiento, donde no existe el malestar. O sea, se experimenta la abundancia de Dios como diositos que somos. Cuando el ser humano sale de la ilusión, empieza a experimentar una vida totalmente diferente a la que estaba experimentando. O sea, se empieza a sentir mejor, empieza a observar también que hay riqueza encriptada en el plano, porque hay seres que encriptaron tecnología de luz, hay seres que encriptaron, seres extraterrestres que encriptaron energía de conciencia y energía de riqueza y energía de abundancia en el plano, para que el ser humano, como un explorador o como un científico, pueda develar, desencriptar dónde están. Y eso que el ser humano tiene que entender para poder comprender y leer ese proceso, también está al alcance del ser para que lo pueda despertar. Es como si alguien estuviese buscando un tesoro y para entender lo que está buscando debe experimentar y comprender eso que se está buscando. Para conocer de oro, vos tenés que saber lo que es el oro. Para conocer los cuarzos preciosos tenés que haber visto un cuarzo, o te tienen que haber contado, o tenés que haber visto en otro nivel de conciencia un cuarzo precioso, o un metal precioso. Entonces, esa develación de la abundancia y la riqueza en niveles superiores hace que podamos entender aquello que otros seres no entienden, que dejaron en el plano terrestre los seres de ultraconciencia. Y lo hacen para que el ser humano tenga una oportunidad, tenga al alcance vivencia de ultraconciencia, que pueda experimentar la vida en salud, en perfección, en ciencia, en conciencia, en sabiduría, en abundancia, en riqueza, en bienestar, en comunicación, en tecnología.
Eso es importante y eso para ellos, no es que es para ellos, eso es la vida real. Miren, muchos seres están en hipnosis, están en la ilusión y esos seres que están en una hipnosis permanente, en una hipnosis profunda, experimentan patrones de pensamiento de origen terrestre y están manejados por el ego. Porque al no tener conciencia, no hacen un parámetro de observación de algo que está correcto o no. No entienden los procesos de autodestrucción. Por eso pierden tanto el tiempo en el proceso terrestre, porque no lo bien utilizan, no utilizan bien la energía para crear. Y pierden mucha energía a través de procesos más bajos, o sea, de niveles más bajos de conciencia. Estos patrones de pensamiento de origen terrestre hacen que el ego les maneje la mente. Cuando ustedes se conectan a la conciencia los despierta y salen definitivamente del sueño. En muchas religiones, en muchos textos sagrados, dicen que fulano de tal puso en sueño a los seres en la tierra. O que muchos patriarcas pusieron en sueño a algunos seres en la tierra. Y tiene que ver con esto, no es una metáfora. El ego genera hipnosis también a través de los estímulos. Los estímulos terrestres generan hipnosis y el ser humano no es consciente de eso. Lo vuelvo a decir, el ser humano le genera hipnosis a los seres humanos, el ego genera hipnosis a través de los estímulos terrestres que le va dando a diferentes seres. O sea, el mundo, yo les dije, el planeta no está preparado todavía para que el ser humano pueda experimentar un nivel ultraconsciente. Pero sí, los seres de luz y los extraterrestres dejaron implantado energía, dejaron sembrado energía y encriptaron información en diferentes lugares y en diferentes elementos para que el ser que esté despierto lo pueda encontrar. Para que el ser que esté despierto lo pueda ir a buscar y pueda experimentar dentro del planeta terrestre una forma de vivencia superior. Por eso les decía, hoy los maestros me dijeron que hable de este tema porque era sumamente importante. Hace un par de días ya me habían dicho que escribiera y anotara este tema porque de esto íbamos a hablar el día de hoy. Y me parece muy interesante. El ego hoy estuvo desquiciado y tuve que hacer varias cosas para poder dar el programa y que salga perfecto, que se pueda ver, para que lo puedan tener, para que lo puedan experimentar. Por eso me parece muy, pero muy interesante que se puedan conectar a la frecuencia de luz. Lo que sucede es que como la luz sabe que nosotros estamos despertando la conciencia y ayudamos a muchos seres al despertar, el ego también lo sabe. Y el ego lo que hace es buscar las frecuencias más bajas, o sea, se nutre de esa energía más baja. Y la luz ayuda para que el ser pueda despertar. El hecho es que tienen que aprender el lenguaje de Dios, tienen que aprender el lenguaje de los ángeles, tienen que aprender el lenguaje de los guías. Y eso es muy, pero muy interesante. Yo le preguntaba a los maestros, ¿qué es la vida real? Las emociones divinas. ¿Qué es la vida real? Que ustedes puedan experimentar el bienestar, que ustedes puedan regocijarse en la luz de Dios, que ustedes puedan experimentar la tecnología que ustedes todavía no tienen idea que tienen. La vida real es lo que es real en la vida de Dios, que no tiene nada que ver con procesos terrestres. Y lo que es el mundo irreal o el mundo no real es el mundo no consciente de las almas que están dormidas porque están en hipnosis. Porque hay seres que pueden estar viviendo en tercera dimensión pero están conscientes, son conscientes. Y después hay seres que están dormidos y que eligen a través de un patrón de pensamiento terrestre que fue implantado, aprendido por la cultura, la sociedad, el accionar de los procesos egoicos, el comportamiento aprendido, el comportamiento que le enseñó la genética, que le enseñó la cultura, que le enseñó la sociedad. Y eso es lo que hay que liberar. Eso es lo que hay que aprender a desaprender. Y lo que es el proceso de la muerte es una creencia
porque lo que el alma hace es experimentar un proceso de trascendencia a otro nivel de conciencia. Por eso es tan importante que se conecten con los ángeles, con los guías, con los maestros, con los seres de luz, porque de esta manera van a poder erradicar las creencias que los limitan de una tecnología superior, de una sabiduría ilimitada. La sabiduría es ilimitada, no tiene límite. La sanación perfecta es una experiencia de ángeles, de guías y de seres que están despertando la conciencia. Pero la creencia en el plano terrestre del ego es que vos viniste para sufrir, o viniste para ser carente, o viniste solamente para tener familia, para reproducirte y después para dejar el cuerpo. Por eso, no utilizar esa palabra hace que puedan abrir un parámetro de conciencia superior y no se conectan con esa frecuencia, porque esa frecuencia tiene un historial que tiene que ver con miedo, con inseguridades, con carencias, con sufrimiento, con malestar. Cuando el alma en realidad, leyéndolo de una manera consciente y un proceso superior, el alma hace un proceso de trascendencia, trasciende este plano para seguir evolucionando en otros niveles de conciencia, en otros parámetros aún superiores. Y eso es sumamente interesante. No se olviden que así como ustedes despiertan esa chispa cósmica en ustedes o en otros, el ego también sabe esto. Y tienen que estar atentos cuando ustedes activan procesos de luz, cuando ustedes se conectan a la conciencia y cuando el ego otra vez quiere generar patrones egoicos o patrones culturales o implantación del ego. Y esto es a todo nivel, porque tiene que ver con la parte cultural, con la parte social, con la genética, con la parte de roles, parientes, familiares. Porque no se olviden de esto. El proceso evolutivo es individual y no quiere decir que cuando ustedes se despierten, la gente que está a su alrededor también se despierte. Porque no está pactado que todas las almas de ese clan despierten en el mismo momento. Por eso el hecho de la familia, del parentesco y de los roles también es una creencia. Porque no está determinado que todos despierten en el mismo momento. Y a lo mejor ustedes como alma ya vienen con un proceso del despertar y ya vienen con un proceso activo de que el espíritu se quiere manifestar. Y el hecho de tener la creencia en familia, en cultura, en sociedad, en clanes, en comunidades, en lo que es proceso de roles y lo que es también la parte genética, eso es una creencia que limita su proceso del camino al despertar. Por eso, salgan de la creencia de esos procesos, salgan de las emociones egoicas, salgan de los miedos, de los temores, de las emociones egoicas que limitan ese proceso. Les vuelvo a repetir para que el ego... El hecho de que ustedes despierten la conciencia no quiere decir que todos los seres de su alrededor despierten en el mismo momento. Y esto se ve más en el hecho del clan familiar. Por eso presten atención, porque eso también es una creencia. Su ángel guía los va a ustedes a orientar en el proceso del camino del despertar que ustedes tienen que hacer, porque cada uno tiene un proceso evolutivo que es individual. Pero seres afines a ustedes, capaz que están pasando por el mismo proceso del despertar, pero en este plano terrestre no son parientes, no son familiares, no tienen nada que ver con su genética, no tienen nada que ver con la cultura, pero son seres afines a ustedes que están en el mismo proceso del camino del despertar, porque son almas que se conocen de otro registro, de otro plano de conciencia, o vienen haciendo un proceso evolutivo del despertar,
Y en este plano se encuentran, porque son por eso seres afines a la conciencia del ser, seres afines a la conciencia evolutiva, seres afines a la conciencia, pero como en el plano el ego tergiversó, se piensan que los seres afines o las almas tienen que ver con un proceso de pareja o de sexo o de procesos egoicos o de práctica sexual, y no tiene nada que ver con eso, o de almas afines. Cuando se habla de seres afines, de almas afines, tiene que ver con el hecho de compartir el proceso del despertar en este plano. Porque eso hace que esas almas se potencien y se nutran a través de esa frecuencia superior y que puedan elevar su conciencia y que puedan adelantarse, seguir adelante con energía, con luz, con un montón de emociones divinas que comparten por ser seres conectados a esa frecuencia. Por eso yo le preguntaba a los maestros, ¿qué es la vida real? Es una experiencia que ustedes pueden seguir experimentando, que no hace falta que ustedes dejen el cuerpo para hacer esa trascendencia a nivel álmico, no esperen para conocer qué es la vida real. Ustedes, al conectarse con ángeles, con guías, con maestros, con canalización, con meditación, con respiración, con ángeles guías, pueden hacer contacto con esta experiencia de vida real, porque realmente van a entrar en un parámetro de verdad. Y todo lo que es la parte ilusoria, todo lo que es la parte de la ilusión, lo van a ver como un proceso de sueño. O sea, al estar dormido el ser humano pasa por estos procesos. Por eso es tan importante que despierten la conciencia. Lo vuelvo a repetir porque esto es interesante. Los patrones de pensamiento de origen terrestre